Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Estoy con un amigo, un ex compañero, un compañero de vida y bueno, una de las personas que uno podría decir son referencia de uno, nada más y nada menos que mi compañero de universidad, Carmelo Candela. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, aquí bien y un poco ansioso por esta, esta forma de hablar, ¿no? Que normalmente siempre ha sido el compañerismo lo que nos ha acompañado y espero que esto sea igual, que sea igual de fluido, igual digamos, de suave y armónico como siempre, ¿no? Bueno, tú sabes que yo antes tenía el pelo como tú así bastante, pero decidí quitármelo porque para, tú sabes, no copiarme mucho y tal. Y me lo dejé aquí. Ya veo. En cambio, tú te acuerdas que yo la tenía por aquí también. Yo tenía mi barba de siempre y ahora decidí que, bueno, es suficiente con el pelo de arriba, ¿no? Sí, la verdad es que era bien épico en la época con tu barba ahí negra, potente y tal. Así es. Mira, Carmelo, bueno, tú eres una de las personas que quizás tiene experiencia de vida en Venezuela, en Italia. Me imagino que ahora tienes buena experiencia de vida en España y eso. Entonces, bueno, eres una de estas personas que ha recorrido, pongámoslo así, ¿no? Ya cuando yo te conocí eras de los jóvenes que tenía, digamos, una cultura bastante amplia, sobre todo se notaba en la forma como tú pues hablabas sobre música o sobre cualquier otro tipo de tema, ya venías con, por lo menos con respecto a mi persona, como con un set de informaciones que yo no manejaba, que tú manejabas porque obvio, venías quizás de un sistema de educación distinto en Europa y eso, ¿no? Entonces, no sé, cuando llegaste a Venezuela, tú hiciste antes de la universidad que era, tú venías de Europa, cómo es tu vida en ese pedazo? Bueno, es que mi vida es, en ese sentido es compartida, porque yo realmente me crié fue en Venezuela. Yo hasta los 13 años estuve en Venezuela, eso sí, de familia inmigrante, familia italiana, y entonces la cultura italiana obviamente era inevitable, ¿no? Y además yo estudié en escuelas italianas, pero lo curioso es que el italiano solamente se hablaba en las aulas. Cuando salíamos a la calle, cuando salíamos al recreo, eso era criollo puro, ¿entiendes? Pero bueno, por esas razones del destino que dice, ¿no? Me tocó irme a estudiar el bachillerato en Italia porque como había estudiado escuelas italianas, no me hacían equivalencias en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, mis padres decidieron mandarme en casa de unos familiares en Italia y que estudiara un año y regresar a Venezuela como para hacer equivalencia y no perder tanto el ritmo. Pero ocurrió que estando allá en Italia, mi tío convenció a mis padres de decirle, bueno, ¿por qué va a estudiar el liceo? Que después tiene que necesariamente que ir a la universidad, ¿no? Que estudie una carrera, digamos, más práctica y que, bueno, que si quiere ir a la universidad bien y si no. Entonces me puse a estudiar la escuela técnica, digamos, ¿no? Y en el área de electricidad. Entonces, por eso, de alguna manera, cuando entro a la universidad tenía cierta también, ¿cómo se dice?, ventaja Sí. comparativa, porque ya yo más o menos entendía de lo que se venía, ¿no? Entonces, nada, y después de esos 5 años fueron muy importantes porque, bueno, imagínate, de los 13 a los 18 años uno se forma las ideas del mundo. Y bueno, no sé si tú dices que el sistema educativo es diferente. Sí y no. En el sentido que también hay un componente, digamos, personal en todo esto, ¿no? Yo estudiaba escuela técnica, fíjate tú, pero por razones circunstanciales de la época, incluso del ambiente, acuérdate que yo estoy en Italia en el 69 y el año anterior, el 68, fue el Mayo francés y estaba Sí. todo ese clima, digamos, de renovación, de utópico incluso, ¿no? De ideas que todo era posible, ¿no? Y se podía cambiar la sociedad. Y en ese ambiente, entonces, claro, el estímulo para leer, para escuchar música, para arte, todo eso está como en el ambiente, más que en la parte escolástica.
que era muy tradicional, pero el ambiente sí era muy estimulante, ¿no? Entonces, dentro de ese ambiente, bueno, claro, yo me puse a leer sobre todo porque tenía una dificultad con el idioma, porque a pesar de haber estudiado en escuelas italianas, pero mi idioma, digamos, materno era el español, que se quiera no. Entonces, tenía una dificultad un poco en los primeros años de calzar bien en la parte, digamos, de la cultura y del idioma, y entonces me dediqué a leer mucho. Entonces, En italiano, te en italiano, dedicaste. claro, en italiano para poder, digamos, tratar de dominar la lengua, y en esas lecturas fue donde me empecé a interesar en muchos temas. Estaba la música, por supuesto, ya también en la parte, digamos, rockera del asunto, que estaba, digamos, ya tomando fuerza entre los jóvenes, pero culturalmente, el sistema cultural en Italia, oficialmente, la música rock y esa música no era totalmente pues, ignorada, ¿no? Entonces era como algo subterráneo, algo underground. Entonces ese sabor de saber que estás haciendo algo, como quien dice, digamos, que va en contra, ¿no? del sistema, también le daba ese gusto en esa época. Éramos muchachos de 14, 15, 16 años, entonces te puedes imaginar. Y bueno, en esas lecturas, bueno, uno se va formando, ¿no? Indirectamente, sin querer, va tomando ideas. ¿Vivías con la familia o vivías en un Sí, sitio así de para los jóvenes? primeros años viví con la familia, pero luego, bueno, por circunstancias, fui a vivir, curiosamente, en una residencia de estudiantes, pero regida por padres salesianos. Entonces, imagínate tú. Pero fue una experiencia muy buena, porque debo decir, en esos años fue cuando mi formación, vamos a decirlo, religiosa se formó, y definitivamente, digamos, me convencí mucho sobre el ateísmo, ¿no? Yo me convertí, vamos a decirlo así, se puede hablar de esa manera, al ateísmo en esos años, precisamente en ese contexto de una residencia regida por salesianos, ¿no? Pero lo interesante de eso es que ellos nunca eran muy abiertos, ¿no? Nunca me obligaron a ir a misa, nunca me obligaron, incluso había digamos, momentos de discusión, ¿verdad? Y yo, un muchacho de 14, 15, 16 años, tratando de discutir con un cura que, digamos, desde el punto de vista de la teología tenía todas las de ganar, y sin embargo, digamos, se prestaban a ese tipo digamos, de situación, ¿no? De confrontación, y respetaban mi punto de vista, lo cual me pareció, digamos, muy formativo, porque te hace entender la posibilidad de que puedes tener enfrente a otra persona que no comparta de manera radical tu idea, y sin embargo ser respetuoso y considerarlo como alguien valioso, a pesar de Mira, que... en estos días escuché un término que me gustó bastante, que es que la gente tiene un bypass espiritual a veces a través de la religión. Es decir, que hay gente que pues se adiestran demasiado en la teoría de lo que está, digamos, prescrito en algún tipo de religión, pero realmente no ejercen la espiritualidad. Claro. Entonces, pues muy pocas personas logran quitarse el cascarón de la religión y realmente inundarse de Y espiritualidad tú sabes que eso es cierto, porque de alguna manera, a pesar de que yo no tengo esa vocación religiosa en términos, vamos a decirlo así, institucionales, ¿no? La iglesia católica o la iglesia, lo que sea, pero sí, digamos, le doy valor, peso a lo que podríamos llamar, entre comillas, espiritualidad, ¿no? Lo que podríamos llamar el conocimiento, el saber, el goce estético, tanto en el arte, en la música, en la literatura, que también son experiencias que se pueden, como dice, comparar con las experiencias religiosas de alguna manera, ¿no? Porque acuérdate que el término religión, digamos, en su base filológica, significa relegar, o sea, unir, ¿entiendes? Entonces, claro, uno puede estar unido a la humanidad a través de la religión, sí, pero también a través de otras expresiones como del arte, ¿no?
del trabajo incluso, ¿no? No, bueno, Hacer, si tú necesitas, digamos, seguir un libro o una religión para no matar o para amar al prójimo, eso claro, es exacto. muy deleznable. O sea, tú tendrías que Es hacerlo. totalmente, Sí. totalmente. Es más, fíjate tú que yo, en la cultura, el lenguaje en Italia tiene muchas, ¿cómo se dice? Blasfemias, ¿no? O sea, el maldecir a Dios y a las vírgenes y a los santos es algo así como casi normal, ¿no? Aunque en nuestro idioma no es tan así, pero en italiano tú ves en la calle, la gente habla y blasfema todo el tiempo, ¿no? Y Bueno, son todos creyentes y y todos van a misa y todo. y en ¿Eh? España ni se diga, ¿no? Ah, exacto. Y tú sabes que yo les decía a mis compañeros, a mis amigos, cuando en esa época que ya sabían que yo tenía esa posición, yo les decía, mira, yo que no creo en Dios, yo no blasfemo. Yo no uso ese tipo de términos. Y no es porque me parece absurdo que si yo no creo en algo, lo tengo que blasfemar para empezar. Y más absurdo todavía que si lo creo, le tengo que blasfemar igual. O sea, que la blasfemia no digamos, es digamos, una forma de expresión que no realmente no, y yo, digamos, nunca utilicé a Dios en ese sentido, ¿no? Digamos, de descargar mis rabias a través de esa figura, ¿no? Pero bueno, eso es parte de mi formación y bueno, con eso también, digamos, yo de hecho me interesaba mucho en la filosofía también, ¿no? Lo cual En yo estos creo, días, hace un tiempo, vinieron unos testigos de Jehová, tocaron la puerta, entonces uno de ellos me dice, desde el punto de vista de Dios, tal cosa. Entonces yo le digo, mire, ahí ya empezamos mal, porque yo no creo que Dios tenga punto de vista. eso imagínate. Sí. O sea, si Dios tiene punto de vista, no es Dios. Dios tiene que ser Claro, una cuestión absoluta que no es necesita más, de un órgano. yo resolví hace tiempo esa cuestión con una cosa muy sencilla. Si existe Dios, no importa. O sea, Dios no, por definición, no va a intervenir, porque si interviniera, significa que demostraría su incapacidad de haber creado el mundo, ¿verdad? Y si lo creó como está, es porque no lo va a intervenir, porque ¿cuál es la gracia? Si eres Dios, es porque hace las cosas bien, ¿no? Y así, si Dios nos creó de esta manera, tendremos que ser de esta manera, punto, ¿verdad? Y si le creemos o no le creemos, ya es irrelevante. O sea, Dios Sí. no se va, o sea, ni te va a castigar, no puede, por definición, no puede ni castigarte ni nada, porque si yo tengo duda de que si eventualmente existiera, si yo tengo duda de que exista, esa duda está porque Dios efectivamente me la ofreció como opción. Bueno, Y por lo tanto lo no que me yo puede sí, castigar por eso, ¿entiendes? lo que yo sí estoy seguro es que Dios no es a la imagen y semejanza del hombre, porque eso sería demasiado Claro, limitante. O sea, no puede claro. ser que exista Dios y escogió precisamente al ser humano Y no como solamente eso, sino que, claro, hay muchas cosas misteriosas en el mundo, evidentemente que sí. Nosotros como humanos tenemos un límite en el conocimiento y tal vez estemos siempre avanzando y alargando ese límite, pero nunca vamos a conocer todo, no hay manera, ¿no? Entonces, ese no conocer, esa porción de lo que no vamos a llegar a conocer, eh, bueno, puede ser un punto de apoyo para la gente que cree en Dios, perfecto, y eso es válido. Yo siempre lo he dicho, es válido y es perfectamente aceptable, como es aceptable decir que tampoco, porque, digamos, no tiene que haber una causa, ¿verdad?, absoluta de que nosotros existamos y que el universo exista. Puede ser que el universo simplemente sea un acto absolutamente indiferente y estamos aquí y nosotros, bueno, queremos darle sentido a la vida y lo importante es eso, que independientemente de todo, nosotros demos el sentido a nuestra vida, sea Sí, cual bueno, sea. yo sí creo que, o sea, yo creo en que todos estamos en una misma piscina y que no somos nada especial con respecto, por ejemplo, a una planta, Claro, a un bacilo, a un animal cualquiera, a un insecto, lo que sea. Todos formamos parte de ese sistema. Sí, sí. de ese sistema. Incluso no creo tanto tampoco en la individualidad que queremos tener, sino que somos
quizás estamos interconectados por los subconscientes, por, no sé, por estas ondas que llaman de información morfológica que se transmiten de seres en seres, por cantidad de cosas, porque lo que pasa es que, claro, nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro, digamos, ambiente es muy limitada y lo que sabemos es lo que sabemos y bueno, Ah, hemos hecho milagros con eso, pues, o sea, exactamente. No, es entonces te decía, me interesaba la filosofía también en ese sentido y bueno, de hecho hasta me puse a estudiar el posgrado allá en la Simón Bolívar en mis ratos libres. Hice todo mi recorrido porque como, acuérdate, somos ingenieros y no podíamos empezar directamente en un posgrado, tuve que hacer como 3 años de estudio como básicos y después empezar el posgrado, pero fue una experiencia muy buena porque te hace entender un poco, digamos, dónde estás parado en el mundo, pues, ¿no? ¿No? Y incluso en la parte de ingeniería te ayuda mucho porque te hace ver que incluso la ciencia es algo que, digamos, por más que se trate de objetivizar, tiene una historia, digamos, ¿no? Y lo que hoy consideramos más o menos inamovible es capaz que dentro de 100 años sea una ridiculez lo que estamos diciendo. Y entonces, tener esa conciencia es muy importante, pues, no solamente para la ciencia, sino para la vida. Pues sabemos que estamos aquí y este es nuestro tiempo, habrá que aprovecharlo lo mejor que se pueda, pero somos de paso, somos gente de paso, ¿no? Sí, bueno, yo sí lo que yo le digo a mis hijos es que uno no puede basar su vida solamente en ganar dinero y gastarlo y ganar dinero y gastarlo, sino uno tiene que tener una parte que es lo que llamo yo la parte espiritual o llámese de otra forma, en que tú haces cosas por el sentimiento, que hace que tú eres consciente de que existen otros, que tú eres consciente a veces incluso de tus limitaciones o de los privilegios que has tenido sin ganártelos por Claro, solamente haber exacto, nacido. O sea, que tú tienes que exacto. tener, en cierta forma, tratar de situarte en el universo donde estás, en tu ambiente, pero también darte cuenta de que tienes que dar algo de vuelta, o sea, contribuir sin interés Exacto. en algunos momentos. O sea, no todo es comerciable, no todo es pagable, no todo es Exacto. cobrable. No Sí, todo se reduce a eso, la verdad, porque sí, el ser humano es mucho más que eso, evidentemente, ¿no? sí. Y Mira, bueno, Carmelo, y tienes dime. ¿cómo se llama? En tus forma de vida, has integrado, por supuesto, la filosofía y eso te ha hecho ver realmente de una forma más, digamos, no sé, quizás con unos ojos distintos cómo se ha desarrollado el mundo desde que nosotros lo conocemos. O sea, le has encontrado que puedes entender un poco más el desarrollo de la humanidad en estos, no sé, 40 años que tenemos de conocernos. Te ha dado algunas respuestas. Eh, es difícil, ¿no? Decirlo. O sea, yo lo hice con mucha, ¿cómo se dice? Mucha pasión, porque eran temas que siempre me habían preocupado desde épocas lejanas, ¿no? Pero que nunca había tenido el tiempo de estudiar con cierta disciplina, ¿no? Porque yo había estudiado, mira, una de las primeras lecturas que yo hice en su momento y que me marcó para digamos, convencerme un poco de la parte del tema teológico fue un libro de Bertrand Russell, ¿no? Que fue matemático y fue filósofo al mismo tiempo, ¿no? Tiene una historia de la filosofía importante y es un lógico matemático importante, fue en su momento. Y él escribió un librito que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Entonces, y yo lo leí como a los 15, 16 años. Tú te puedes imaginar en una mente prácticamente maleable como esa, el efecto que puede provocar lecturas de ese tipo. Pero, claro, después yo he ido confrontando, porque no es simplemente, y he hecho lecturas aparte, y bueno, después dije, no, bueno, tengo que formalizar. Entonces me estudié a los griegos, digamos, incluso a toda la filosofía teológica, San Agustín, Santo Tomás, y después a la filosofía moderna. Y a la final, lo interesante, por lo menos que puedo sacar, es que esencialmente el hombre, en estos 3000 años, digamos,
de cultura que podemos más o menos, ¿cómo se dice? Verificar, ¿no? Porque hay escrituras y todo eso. Esencialmente el hombre sigue siendo el mismo, ¿eh? Es decir, yo leo un Platón, entiendo su posición, pero también entiendo la inteligencia con que maneja, digamos, los argumentos, la belleza que usa en el lenguaje cuando escribe, ¿verdad? Y eso lo escribió 2500 años atrás. Y entonces tú dices, ¿cómo una persona de hace 2500 años atrás me puede estar hablando todavía de forma tan profunda, ¿no? Entonces, esa esencia humana yo creo que es algo que perdura, ¿no? Y entonces nosotros en cada, digamos, generación nos volvemos a hacer las mismas preguntas que hizo Platón, que hizo Aristóteles, claro, pero le damos otra respuesta, eso sí es verdad. Pero al final lo importante no es la respuesta. Lo importante es podernos preguntar, porque si no nos preguntamos, vamos a tener una vida casi inútil, una vida que a la final, como dices tú, trabajo, gano dinero, consumo, trabajo y se acabó. Y entonces eso no es una vida, eso es una máquina, ¿entiendes? ¿No? Sí, bueno, yo creo que es obvio que existen los universos paralelos y esos existen en cada ser humano, hay un universo distinto. Y sí, puede ser que hayan personas ahorita en este momento que no saben quién es Platón, por ejemplo, y jamás se harán esa pregunta y esas cosas, pero hay personas que se conectan incluso en la historia, o sea, que hay unas líneas de tiempo que conectan a personas que están ya, digamos, desaparecidas, que pasaron a otros planos, pero hay conexiones que existen. Yo pienso que una de las cosas que tenemos nosotros quizás es que no estamos empezando más nunca de cero. O sea, el que quiera empezar ya a un alto nivel puede empezar en Platón y dele. Entonces, ya tienes muchas ayudas para no tener que reinventar la rueda, o sea, correcto, el todo es sintonizarte. Es correcto. El punto está allí, que cuando tú revisitas, para decirlo así, todos esos autores, te das cuenta de que, claro, tú no estás inventando la rueda, ¿no? Obviamente. Pero el estímulo de la pregunta, ¿verdad? Te hace cuestionar. Por ejemplo, a mí me deslumbró mucho la manera como manejaba su aparato filosófico Descartes, ¿no? Que se puede considerar como uno de los padres de la filosofía moderna, de la ciencia incluso. Pero claro, al final ese estímulo hace que incluso estudiando a Descartes le consiga yo, por lo menos de mi modesto punto de vista, fallos, ¿no? Y digo, no, pero por ahí tiene un problema, y entonces hay que resolver ese problema que él lo pasa como si fuera nada, y no, y entonces, claro, ese diálogo que tú entablas de una manera muy íntima, porque eso no va para ningún lado, esto no va para ninguna revista, no va para ningún libro, para nada, pero ese diálogo íntimo que tú estás entablando con estos personajes, digamos, que de alguna manera son importantes para la humanidad, es lo que te hace crecer y que hace avanzar eventualmente el mundo, ¿no? Porque si hay otro que, digamos, más, ¿cómo se dice?, más talentoso en ese aspecto, entonces es capaz que ciertos problemas lo lleve a otro, digamos, a otra esfera y consiga otra solución, y así vamos ampliando cada vez más nuestro sistema de conocimiento en términos de humanidad, ¿no? No solamente personales, sino en términos de humanidad. Claro, si nos encontrásemos el mundo quizás un poco más vacío, a lo mejor también avanzaríamos de alguna otra forma, ¿no? Pero nos lo encontramos ya con cantidad de rótulos, con definiciones, con todo lo que tiene, lo que llamamos nosotros la civilización, la cultura actual. Incluso con prejuicios, ¿no? Incluso con los prejuicios, sí. Y con los prejuicios, ¿no? Que también es otro problema, porque hoy día habla mucha gente de las ideologías, y que yo no estoy de acuerdo que si tú eres de tal cosa, eres ideología tal, y la ideología al final, y el término básico, es un conjunto de ideas, de creencias, y eso puede ser consciente o inconsciente. O sea, que tú cuando actúas, de cualquier forma que tú estás actuando bajo un patrón de ideas. Sí, bueno, yo soy, digamos, de lo que piensa que hoy en día nosotros tenemos que redefinir la forma de utilización por ejemplo, de esto de las ideologías y eso, porque es obvio que el mundo necesita
para cualquier cosa múltiples recetas. Y entonces tú no puedes aberrarte a una ideología para que te dé todas Claro. las recetas. Tú No, tienes, porque hay sí, que ser prácticos, es decir, bueno, de esto, de esto tomo esto. obviamente, pero lo que te quiero decir es que a veces lo usan en términos peyorativos Claro, cuando la gente lo usa cotidianamente en todo acto que hace. O sea, yo voy a cruzar la calle o yo me levanto en la mañana y sé que el sol va a salir, pero es un prejuicio, porque el sol pudiera no salir. No, digamos, sí. en esos términos muy extremos, pero te quiero decir que uno hace a veces las costumbres que manifiestan tu acción, porque la ideología se manifiesta sobre todo en la acción, porque tú puedes decir muchas cosas. Yo puedo decir que soy astronauta y mentira, o sea, Sí. entiendo. Yo puedo decir que yo creo en la justicia y cuando me toca ejercer la justicia soy el más injusto de todos. Entonces, ¿tú entiendes? Entonces, la acción es la que define realmente bajo qué esquemas o bajo qué creencias tú estás manejándote consciente y sobre todo inconscientemente. Entonces, eso también yo lo aprendí digamos, del estudio de la filosofía, ¿no? Me hizo ver que necesariamente necesitamos un aparato de ideas para poder movernos. Y Claro, pero movernos una de las cosas que quizás ocurre en muchos de nosotros es que a medida que nos cargamos de conocimiento, escuchamos menos los otros conocimientos. Es decir, ya claro. el set de respuestas que tenemos para cualquier cosa, ni siquiera Ya nos está establecido. cuestionamos, ya le ponemos con puertas esto no y tal. O sea, como que Sí, uno se sí, va es verdad. impermeabilizando. Entonces, Es verdad, y sobre todo a veces digamos, avanzando con el tiempo, uno como que se aferra más a ciertas respuestas, ¿no? Eso es verdad. Y es difícil, como dice, abrirse y tratar de decir, no, mira, lo que estaba pensando hace 10 años no es correcto y hay que hacer una revisión. Es muy difícil sí, porque incluso a veces golpea el mismo ego o te sobrevacas tu propio modo de vida, ¿entiendes? Así claro, o como, sea, digamos, como, qué sé yo, el deslumbramiento que tuvo San Pablo al camino de Damasco, ¿no? De repente un día sintió algo y eso pasó su vida a ser otra cosa totalmente diferente, porque tuvo una revelación, se dio cuenta y pasa a veces, y cuando pasa puede ser catastrófico también, digamos, no solamente para ti, sino para todo lo que está alrededor tuyo. sí, Entonces a bueno, veces yo hay pienso que mecanismos como de protección, ¿no? Que uno dice, no, mejor no. una de las cosas que quizás tiene de ventaja el irse a otro sitio es que tú puedes decidir en ese instante en comenzar de nuevo en algunos aspectos, ¿no? O sea, Sí, sí, es en ese verdad. sentido. Bueno, de hecho es lo que me está pasando ahorita. A pesar de, digamos, del tiempo vivido, yo estoy sintiendo eso, como que estoy como empezando otra vez otra cosa diferente de todo lo que he vivido antes. Y está toda esa incertidumbre de que quién sabe lo que va a pasar y quién sabe hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo tener energía para seguir. O sea, esas dudas sí, sí, sí están allí. Pero bueno, a veces la necesidad te lleva a eso y de esa necesidad hay que aprovecharse también, digamos, para poder crecer continuamente a pesar de la edad. Yo me siento todavía, yo no sé, ha pasado tantos años y nos conocemos tanto desde prácticamente muchachitos y yo me siento con la misma actitud, ¿no? Será porque, claro, también me quedé en el ámbito universitario y para mí es como decir, ver las generaciones que van pasando y que van repitiéndose prácticamente, digamos, esas mismas, ¿cómo dice? Expectativas, esas mismas esperanzas y qué sé yo, y tú dices, bueno, también uno como que se siente también parte de ese mismo proceso y se repite constantemente, ¿no? Bueno, Y yo entonces, siempre recuerdo una conversación que tuve con un amigo iraní. El tipo es muy, pero muy islámico, pero un tipo sumamente inteligente. Entonces, una de las cosas que me dijo es que él, hay una parte en la vida cuando tú te das cuenta que ya no vas a ser una estrella del rock and roll. Y ahí es cuando empiezas a envejecer, pero hay un buen trozo de la vida en que tú dices, bueno, todavía yo sí, creo que puedo llegar a ser la exacto. estrella del rock and roll y Es entonces, verdad, y uno tiene vidas paralelas, porque tú sabes muy bien que aparte de la ingeniería, y aparte de la filosofía,
y aparte de la música que me gusta y que, bueno, he tratado de medio, yo dice, usar los dedos para tocar una guitarrita ahí de vez en cuando y cosas así, también soy un apasionado del cine, fuertemente, ¿no? Fuertemente, ¿no? Y yo creo que la música y el cine han sido como razones de vida de alguna manera, porque me han hecho conocer el mundo, ideas, y me han hecho valorar que la vida vale la pena vivir, aunque sea para eso, para ver una obra, de verdad, que te pueda conmover, que te pueda, digamos, hacer entender mejor el mundo, ¿no? Que a veces la gente va al cine simplemente para perder el pues, entretenimiento, está bien. Pero bueno, eso de vez en cuando está bien, pero yo lo veo más como esas 2 horas que estás, porque acuérdate que lo más valioso que uno tiene es el tiempo, a la final, ¿no? El tiempo, o sea, si lo botas, lo botaste y no lo vas a recuperar más nunca. Y cuando lo necesitas no va a estar allí, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un cine, ok, está bien, perfecto. Tú puedes decir, bueno, me quiero relajar, tengo muchos problemas, ¿verdad? Eso es muy bien, ¿no? Pero en mi caso, el cine fue un elemento más bien como de anclarme de alguna manera al mundo, porque ciertas películas me daban ¿cómo se dice? Esperanzas incluso, ¿no? De decir, bueno, en el mundo existen cosas maravillosas, que la estoy viendo a través de esto, que la estoy sintiendo a través de esto. Y de hecho, yo me acuerdo, yo con otros compañeros íbamos a la Cinemateca prácticamente todos los días allá en Caracas. Y eso fue una escuela de vida totalmente. Sí, bueno, yo diría que nosotros tenemos esa suerte también, quizás, de haber nacido en este momento histórico, porque tuvimos toda esa parte, digamos, de vida ampliada, ¿no? De lo que es la realidad ampliada en muchas formas. O sea, entras en una sala en Caracas, en la Cinemateca, y ahí vas a otros sitios y te conectas a otras cosas y sales, llegas otra vez a Caracas y así, ¿no? Entonces, sí, tuvimos esa suerte, ¿no? sí, sí, tan es así que, bueno, que yo me dediqué incluso a estudiar cine, estudié historia del cine, di cursos de historia del cine, y gracias a eso conocí a mi esposa, que también es amante del cine y hace cine. O sea que esa es como decir la vida secreta, ¿no? Que uno tiene. De eso no se vive, pero digamos materialmente, pero te da la vida, te da Esa es la vida espiritual. espiritual. Esa es la vida espiritual Yo o recuerdo sea, ¿te acuerdas que los compañeros, una vez los mandé a ver, fuimos a ver unas películas japonesas ya, y hoy día todavía me recuerdan que, sí, los martirizaste. no, que los martiricé, pero bueno, no importa, por lo menos una vez en su vida pueden decir que, aunque quedaron marcados, pero quedaron marcados, fíjate tú, no se les olvida, que es importante. Tal vez muchas otras películas se les haya olvidado. No, bueno, yo sí creo que es bueno también conocer a personas como tú, pues que en algún momento están un poco en otro camino, pues están quizás más adelante o paralelos en otra línea del tren, digamos, y darle la oportunidad de absorber algo, o sea, o por lo menos saber que en cualquier momento puedes tomar un teléfono y consultar. Claro. Pero, o sea, hay que aplaudir la diversidad del pensamiento, la diversidad en todos los sentidos. Y yo, por ejemplo, he aprendido muchas veces muchísimo en una noche de copas. O sea, digo, Claro. cónchale, esto es una universidad aquí. Bueno, y para no hablar de ti, que tú también tienes tu vida paralela, ¿no? Que tú has desarrollado tu trabajo artístico también. O sea, que eso, yo creo Es que eso es que parte del ser humano, y que si uno tiene la suerte de poderlo desarrollar, la verdad que hace la vida, o sea, le puedes dar un sentido a tu vida, ¿no? Más no, profundo. Y eso, yo creo que es incluso necesario que el ser humano no sea monotemático. claro, Entonces, uno no puede, digamos, satisfacer tantos años de vida que tenemos ahora dedicándonos solamente a algo puntual. O sea, hemos sido creados para muchísimas actividades y seguramente cada quien es bueno para muchísimas cosas,
claro, para subsistir la gente se educa en una forma. Y bueno, eso a lo mejor es el, digamos, en algunos casos ni siquiera subsistes en lo que te educas, pero vamos a suponer que sirva para eso, pero no puedes obviar el resto, o sea, eso no hay ningún cuestionamiento. Mira, Carmelo, lamentablemente llegamos al fin de esta conversa porque no la podemos hacer demasiado larga, pero yo quisiera, por supuesto, escucharte muchísimo y quería hablar de otros temas, pero lo haría demasiado largo. Entonces, bueno, te pido que dejes un mensaje aquí que sirva como quien dice para cerrar y que sea el mensaje de Carmelo que va a quedar quizás para algunos para que lo apliquen en su vida. Wow, sí, bueno, mucho compromiso en ese sentido porque no soy profeta ni soy nada de eso, pero nada, como dijo un gran director de cine, Buñuel, la única recomendación que uno puede hacer es que nunca se traicionen a sí mismos, hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan, o sea, así sea clavar un clavo, así sea hacer una hoguera, nunca se traicionen, sean fieles a sí mismos y eso es lo más que puedo decirles, ¿no? Me parece lo mejor. Lo demás queda cuenta de cada quien. Buenísimo, es decir, que hay que tratar de ser consecuente con uno mismo. Exactamente. Mira, bueno, un abrazo, espero que se nos cumpla, que nos veamos pronto. Cuestión de, digamos, quizás de que la pandemia se amañe un poco porque tampoco estamos tan lejos. Y podemos conversar así sin el límite de tiempo. Claro. Mira, bueno, un abrazo y lo mejor para ustedes, pues. Y gracias, bueno, a los que eventualmente vayan a escucharnos, bueno, espero que no sea tan aburrido todo lo que hemos hablado, pero que de alguna manera sí lo puedan aprovechar bien. No, a mí me pareció muy bien, filosofía con risa. Vale. Sí. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias por tomarme en cuenta, ¿no? No, gracias a ti.